Buenas noches, compañeros y docente. Mi nombre es Concepción González. El motivo de mi video es por la actividad 1, propiedades físicas de los materiales y sus transportes. Como notas de lo que fue haber leído esta unidad 1, tengo del tema 1.1 propiedades extensivas. Las propiedades extensivas de la materia son propiedades totales, extensas de los cuerpos y sustancias que son transportadas o que forman parte de la infraestructura logística. Son las que no se expresan por unidad de masa o volumen de materia. Estas propiedades se diferencian de las intensivas en que las últimas se expresan por unidad de masa o volumen de la materia. 1.1.1 Masa, peso y volumen. La masa se ha definido como la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Esto es, dicha propiedad tiene que ver con la cantidad de átomos y moléculas que componen a los cuerpos, en donde cada átomo y molécula posee una cantidad de materia. Así la masa de un cuerpo no cambia aun si nos movemos a otras latitudes del planeta o al interior del universo mismo. El peso, a diferencia de la masa, sí cambia de acuerdo con el sistema de referencia del que se trate, depende de la posición geográfica que se tenga. El volumen es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa la masa en función del estado en que se encuentre, ya sea sólido, líquido o gaseoso, de tal suerte que el mayor volumen es ocupado por una materia en estado gaseoso. 1.1.2 Inercia, impenetrabilidad, elasticidad. La definición de inercia se desprende del enunciado de la primera ley de Newton, en el sentido de que un cuerpo permanece en su estado de equilibrio estático o dinámico, siempre que no exista una fuerza que altere dicho estado de la masa. Entonces, es la propiedad de un material que representa esta resistencia a cambiar su estado de reposo o de movimiento a velocidad constante. Esta inercia genera la fuerza que experimentamos cuando el vehículo en el que transportamos efectúa una aceleración o deceleración. La inercia de los cuerpos representada por la misma y por los momentos de inercia tiene diferentes repercusiones en el transporte, desde la facilidad de detener un vehículo con cierta velocidad hasta las frecuencias de vibración de los vehículos en las distintas direcciones. La impenetrabilidad es otra propiedad extensiva de la materia que consiste en la posibilidad de que dos porciones de materia ocupen el mismo espacio en el mismo instante. La elasticidad de la materia, esta es una propiedad que se aplica sin importar el estado en que se encuentre la sustancia, sea sólida, líquida o gaseosa, y se refiere a la capacidad de la sustancia de recuperar su forma y tamaño originales, una vez que se eliminan las fuerzas que provocan su deformación. 1.1.3 que es porosidad. Si bien la porosidad es una propiedad básica y aceptada para ciertos materiales de construcción, también puede resultar peligrosa en algunas circunstancias. Por el lado benéfico, la porosidad da permeabilidad a los pavimentos, especialmente a los asfálticos, con los que se evitan los encharcamientos en las carreteras. 1.2 Propiedades particulares. De esta manera, son las propiedades de los materiales en general y de los metales en particular los que provocan el crecimiento de la economía regional, en la que los materiales rígidos de construcción siguen mostrándonos hasta la fecha el conformidable conocimiento que se logra tener antes de la conquista española de México. 1.2.1 Maleabilidad. Esta propiedad de los materiales se aplica a materiales sólidos y representa la capacidad que tiene para soportar deformaciones plásticas. La maleabilidad de los materiales es altamente deseable e involucra una serie de propiedades que pueden derivar en la capacidad de un material para aguantar altos niveles de deformación plástica. 1.2.2 Dureza y ductilidad. Un cuerpo hecho de material sólido o semisólido posee dureza en la medida que ofrece resistencia a ser atravesado por otro cuerpo. La deformación unitaria, definida como la deformación del segmento entre su longitud inicial, expresada en porcentaje, es la medida de la ductilidad del material ensayado. Tema 1.2.3 que es tenacidad.
Como se mencionó en la parte final de la sección anterior, muchos materiales se requieren que, además de ser dúctiles, sean capaces de soportar cargas aplicadas repentinamente o de impacto. La propiedad relacionada con esta capacidad de los materiales se denomina tenacidad y se define como la habilidad de un material para absorber energía durante su deformación plástica. Subtema 1.3. Propiedades intensivas. Estudiarás ahora las propiedades que no dependen de la cantidad de materia presente. Esto es, estas propiedades que podremos observar o medir en las sustancias, sea la cantidad de estas 1 gramo o 1 tonelada. Se dice que la materia es homogénea, continua e isotrópica. La homogeneidad se refiere a cualquier pedazo de sustancias que estudiemos tendrán las mismas propiedades sin importar de dónde las hayamos tomado de la pieza original. 1.3.1 Olor, sabor, color. Las propiedades en este subtema son organolépticas, al estar asociadas su determinación a algunos de los sentidos del organismo. Estas propiedades revisten gran importancia en los distintos escenarios de la vida, no solamente desde la perspectiva del gusto, buen comer o bien oler. 1.3.2 Punto de ebullición. Como especialista en logística y transporte, debemos de tener un conocimiento general de los puntos de ebullición de las sustancias transportadas, en especial las que son volátiles, como los combustibles y las sustancias inflamables. Las tres propiedades de algunos combustibles. El punto de flasheo se define como temperatura mínima a la cual un sólido líquido emite la suficiente cantidad de vapores para formar una mezcla combustible. Lo que respecta a 1.3.3, este subtema, que es densidad, calor específico, solubilidad y viscosidad. El término densidad implica una medida de la distribución de una cantidad física por unidad de longitud, área o volumen. En el contexto de la infraestructura logística, también el concepto de densidad tiene gran importancia, en particular cuando se trata de los materiales granularios empleados en la construcción de carreteras. La otra propiedad que se revisará es el calor específico, el cual de alguna manera se hizo referencia cuando se trató el tema de punto de ebullición. 1.4 Propiedades de los materiales peligrosos. Un material peligroso es aquel que, por ser inflamable o venenoso, es un peligro para la vida o el ambiente si se libera sin tomar las medidas necesarias. En términos generales, se trata de una sustancia o material que las autoridades competentes han definido como peligroso. Tenemos lo que es una norma 009 SCT4 de 1994. Subtema 1.4.1 Explosividad, inflamabilidad y toxicidad. La explosividad de las sustancias se asocia a una reacción química rápida, producto de la cual se emanan grandes volúmenes de gases que liberan energía. 1.4.2 Corrosividad, oxidantes y peróxidos. La corrosividad de una sustancia tiene que ver con su capacidad para degradar a otros materiales. El proceso de corroso se aplica tanto a metales como no metales. Subtema 1.4.3 Radioactividad. De acuerdo con la Agencia Internacional para la Energía Atómica, la IAEA, por sus siglas en inglés, la radioactividad es un proceso según el cual un núcleo atómico inestable, un núcleo padre, donde de manera espontánea para conformar una nueva configuración nuclear, que es un núcleo hijo, que puede ser estable o seguir inestable. El núcleo hijo puede ser inestable y decaer hasta que la configuración se vuelva estable. Nos pedía leer lo que era físico-química, un nuevo enfoque por competencias. De las páginas que nos pedía leer, dice que la físico-química es una ciencia apasionante que le descubre a quien profundiza en ella. Un amplio conocimiento le permite explicar un gran número de fenómenos que en la mayoría de las ocasiones implica cambios físicos y la composición de la materia. La físico-química estudia las transformaciones físicas que dependen de la naturaleza del sistema.
por lo que no pueden ser estudiadas, solo desde los ámbitos de la física o la química, es decir, que ambos términos son inseparables para el objeto de estudio de esta ciencia. El único capítulo que se veía de lo que nos pedían que leyéramos es el 1, sustancias y sus propiedades. Este capítulo comprende el estudio de las sustancias y sus características por medio de la medición y sus propiedades. Sustancia en latín significa lo que pertenece. Las sustancias pueden ser elementos o compuestos. Los elementos están formados por solo un tipo de átomos, ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el sodio. El átomo es el ente mínimo que conserva las propiedades del elemento. Átomo significa sin división. Los compuestos están formados por moléculas o por átomos de diferentes naturalezas. Ejemplo, el NaCl. La fisicoquímica estudia la materia y sus diferentes manifestaciones. Pues esas son algunas de las notas que puede tomar tanto de la unidad 1 como de lo que era fisicoquímica, un nuevo enfoque por competencias. Tengan una excelente noche y muchas gracias.